La iglesia, indudablemente, la iglesia, me refiero no Dios, sino la iglesia necesita un tipo de liderazgo que sea responsable, que sea capaz. Dios necesita que la iglesia esté equipada con personas a quien asignarle responsabilidades. No se puede tener una iglesia sin personas que puedan desarrollar sus capacidades y sus dones. No puede haber una iglesia donde solamente todo esté circunscrito a la figura de una sola persona que haga todas las cosas. Necesitamos que la iglesia, así como empezó la iglesia primitiva a multiplicarse y a crecer en necesidades, también empezaron a crecer en dones y hombres y mujeres espirituales para desarrollar esas tareas. Entonces, a medida que la iglesia crece, hacen falta más equipos dedicados exclusivamente a tareas específicas en la iglesia. Así ya, la persona que hace la electricidad no necesariamente tiene que ser el que predica, se tiene que cambiar de ropa para predicar y después se tiene que cambiar de ropa para ir a hacer otro trabajo. En fin, ¿entienden eso, verdad? De que cuando uno está dedicado exclusivamente a una tarea, la puede hacer mejor, porque se prepara, se capacita para eso. Necesitamos equipos de predicadores que sean personas dedicadas, más dedicadas a eso. Si tenemos predicadores en la iglesia que al mismo tiempo tienen que hacer de albañil, tienen que hacer de plomero, tienen que hacer de gasista, tienen que hacer de todo, entonces la tarea obviamente que se hace más compleja, más difícil. Por ahí habrá personas que sientan una sobrecarga en sus vidas porque tienen que estar en todas las cosas, porque hacen falta nuevos hombres, nuevas mujeres, nuevos líderes, nuevos siervos, nuevos obreros para la viña del Señor. Entonces, ¿quién es el que llama en primer lugar? En primer lugar, el Espíritu Santo es el que llama. ¿Amén? El Espíritu Santo es el encargado de ver tu vida, de ver tu corazón, de ver tus intenciones. El Espíritu Santo es el encargado de comisionarte. El Espíritu Santo es el encargado de motivarte interiormente, el que te impulsa. A veces no es una predicación necesariamente, sino es la experiencia que vos tienes diariamente con el Señor. Ahí es donde Dios te va hablando y te va diciendo y te va motivando y te va llamando. Y vos vas viendo una necesidad en la iglesia, en la obra del Señor, estás viendo una necesidad y decís, ¿por qué no hace alguien esto? Y vos decís, bueno, todo el mundo parece que está ocupado, entonces yo tendría que atender esta situación. Porque vos sos la persona que el Espíritu Santo te está haciendo ver esa necesidad. ¿Amén? Porque no puedes decir, ay, alguien necesita allá, como hacía Alfonsín, médico para allá, ¿no? Otro por acá. No, cuando Dios te ha llamado a vos a hacer una tarea, vos sos el que tenés que hacerla. No cargarme a mí de más responsabilidades y decir, pastor, usted debería hacer que se haga esto y aquello. Porque nosotros estamos limitados por nuestra fuerza, limitados por el tiempo, limitados por un montón de situaciones, limitados por las responsabilidades que tenemos. Pero hay muchos hermanos que siendo capaces, teniendo dones y siendo llamados por Dios, a veces no ejercen una tarea dentro de la iglesia. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? Porque el Señor sigue diciendo, oren, porque hacen falta más obreros en la mies. Dios no puede recompensar a nadie que no trabaje. Nadie te va a pagar por un trabajo que vos no haces, ¿verdad? Nadie te va a pagar por un trabajo que vos no hagas. Por eso es que parte este concepto del servicio en la obra del Señor con el mismo concepto del servicio y la recompensa. Busca Mateo 25, versículo 21. Mateo 25, 21. Puedes leer toda la parábola de los talentos, pero en un momento determinado el Señor le habla a esas personas y les dice, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor.
En este versículo, leyendo este versículo bíblico, en el que el Señor alaba y recompensa a su siervo, le dice: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te voy a poner. Pensando en este versículo, pensando en lo que Dios le dice a esta persona, yo te pregunto, ¿Dios te hablaría de la misma forma a vos? ¿Te diría lo mismo a vos? Si vos tuvieras que encontrarte ahora ante la presencia de Dios físicamente, porque el Señor está aquí, pero si vieras físicamente al Señor y Él te exigiera que se te diera cuenta, ¿vos crees que Dios te diría: buen siervo y fiel? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Podríamos ser honestos y decir: yo realmente no, ni siquiera me siento preparado para ir a la presencia de Dios. Ni siquiera me siento preparado para dar una respuesta. Y creo que estoy lejos de que Dios me diga: buen siervo, fiel. Sobre lo poco que te he puesto, has sido responsable, has sido fiel, has estado ocupándote de lo que yo te encargué. Ahora te voy a encargar con una responsabilidad mayor. Porque el cielo, hermano, no es una nubecita donde vamos a estar flotando de un lado para otro. No es que vamos a estar saltando de un planeta a otro. ¿No? El cielo no es así. El cielo es algo real, algo concreto en el que Dios nos va a llamar ahí a realizar tareas, a hacer cosas. Porque nos vamos a aburrir si vamos a estar eternamente ahí de brazos cruzados. Yo creo que nos vamos a terminar aburriendo. Entonces, seguramente que el cielo es un lugar lleno de actividad, lleno de trabajo, lleno de cosas para hacer. Entonces, esta es una pregunta que siempre me hago yo. ¿Dios me diría que soy fiel? ¿Merecería el Señor darme una... merecería o sería pasible de que Dios me pueda dar una recompensa? No se trata de los logros que yo haya hecho en el mundo. No se trata de la cantidad de dinero que yo haya podido ganar. No se trata de las conquistas, de los estudios, de los títulos que yo haya tenido. No se trata de los lugares donde haya estado estudiando, donde me haya formado. No se trata de eso. No se trata de cuántas casas haya construido. Se trata del servicio al Señor. Amén. Se trata de cuánto yo he invertido en el cielo, se trata de cuánto he invertido en el Señor. Has invertido mucho. ¿Le has servido con integridad al Señor? Dios sigue necesitando personas. Dios a veces no puede encargarle cosas a alguien. Simplemente no le puede encargar porque esa persona está ajena a las demandas del Señor. Y no le interesa servir a Dios. A lo mejor siente que no tiene un lugar específico donde servir, porque a lo mejor no se siente motivado a servir a Dios, porque cuando se habla de esto cierra la mente y dice: no, de esto yo no quiero escuchar. Voy a pensar en otra cosa mientras el pastor esté hablando para que esto no me entre en la cabeza. Voy a estar pensando en el gatito, en el perrito, en otra cosa, para que no me entre lo que el pastor hoy está enseñando. Pero la verdad, hermanos, es que si Dios te ha llamado por algo. No te ha llamado para que no hagas nada. Dios no te ha llamado para que no hagas nada. Dios te ha llamado por algo. Por eso es que Dios llamó a esos 12 discípulos y los comisionó. Y les dijo: ustedes van a tener que hacer esto y esto. ¿Sí? De la misma manera, cuando la iglesia empezó a crecer, por ahí había un joven Esteban que decía: yo voy a dedicarme a jugar a los jueguitos, voy a aprovechar el culto de mandar WhatsApp, de mandar mensajitos. No, Esteban dijo: me voy a consagrar a Dios. Y cuando la iglesia lo vio tan consagrado a Dios, tan apasionado por Cristo, le dijeron: a él nómbrelo de diácono, porque es una persona muy consagrada. A él nómbrenlo con esta responsabilidad nueva. Le tocó ejercer durante muy poquito tiempo, pero lo hizo maravillosamente.
hermanos, Dios está comisionando todo el tiempo. Los que nos estamos negando a servir a Dios somos nosotros. Los que ponemos excusas siempre somos nosotros. No porque tengo que trabajar. Esa es la primera excusa, la típica excusa, como si fuera que los demás no trabajan. No, los demás no. Por deporte sirven a Dios. No. Todos tienen que hacer algún trabajo. Todos de alguna manera se tienen que ganar la vida, ¿verdad? Nada le cae gratis a nadie. Todos tienen que trabajar, obviamente. Pero Dios llama a las personas ocupadas encima. No llama a las personas que están desocupadas. ¿Te das cuenta? Cuando Mateo estaba trabajando, él dijo, vos vení. No, pero yo estoy trabajando, Señor, para. No, vos vení. Y deja todo y viene. Pedro estaba trabajando. No, Señor, para, yo trabajo. ¿Cómo me vas a llamar a mí si yo trabajo? No, vos vení para ser pescador de hombres. Y el hombre deja las redes y deja todo y sigue a Jesús. ¿Se entiende o no? ¿Me estoy dando a entender? Dios no llama a personas que no hagan nada. Dios llama a personas que potencialmente tienen capacidades para poder desarrollar tareas dentro de la obra de Dios. Por eso es que Dios te ha llamado a vos. Por eso es que Dios te llamó a vos. Entonces, hay otro pasaje en el libro de Colosenses, capítulo 1. Pero si alguien encuentra más fácil que yo, más rápido. Colosenses 1, 28, 29. Dice aquí, ¿a quién anunciamos? Se trata de Cristo, ¿verdad? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esta es la aspiración del apóstol Pablo, trabajar en la iglesia para equipar, para preparar, para capacitar a todos los miembros de la iglesia. Porque ¿para qué uno va a ser perfecto? ¿Para qué va a ser completo si no para hacer una tarea? Amén. Porque no es el Espíritu Santo no tiene como objetivo llenarme a mí de dones, llenarme de capacidades para que yo no haga nada. Los dones son para ejercerlos. Amén. 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 Las capacidades son para utilizarlas. Los dones que Dios te ha dado son para que vos con eso trabajes para el Señor. Para eso Dios te dio dones. Para que vos los hagas fructificar. Porque por sus frutos se conoce la persona, no por los dones. Amén. Amén. ¿Y cuáles son nuestros frutos? Nosotros nos hemos dedicado a perfeccionar a los hermanos, a capacitarlos, a llevarlos a un nivel espiritual mucho mayor, a que puedan sentir que son capaces de realizar tareas que a lo mejor en algún momento de su vida nunca pensaron que iban a hacer. Y bueno, ya llegó el tiempo. Llegó el tiempo de trabajar para el Señor. Por lo cual dice, también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Ese es el testimonio del apóstol Pablo. Dice, yo lucho, yo trabajo en la obra del Señor, según la potencia de Dios, no con mis fuerzas, sino con las fuerzas del Señor. Porque si fuera por mí, a lo mejor me quedaría mirando tele en la casa. Dice el apóstol Pablo, pero dice, yo con la fuerza que Dios me da, me levanto para trabajar para el Señor. También tengo dolores, también me han golpeado mucho, me han quebrado algunos huesos, dice el apóstol Pablo. Y también sufro limitaciones y tengo problemas de vista, porque no podía leer, no podía escribir. No sé hasta cuándo podía ver, no sé si era miope o qué, pero aparentemente ni siquiera podía leer. Pero igual él se levantaba con nuevas fuerzas para servir a Dios todos los días. ¿Puedes decir eso vos también? ¿Puedes decir eso también? Yo trabajo
Yo corro, dice el apóstol Pablo, yo me esfuerzo, yo lucho. Y dice que la potencia, la fuerza del Espíritu Santo actuaba poderosamente en su vida. ¿Por qué? Porque hacía cosas a pesar de sus limitaciones. Trabajaba en la obra a pesar de sus limitaciones. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Ponemos la limitación primero. Decimos, cerramos la cortina y decimos, no porque no tengo tiempo, no porque trabajo, no porque tengo mi gatito enfermo, no porque tengo que ir a ver a mi abuelita, no porque tengo que pasar por un caminito donde el lobo me pueda agarrar, no porque esto, no porque lo otro. Cuando nuestra actitud, si el Espíritu de Dios obra en nosotros y obra poderosamente, entonces tenemos que actuar. Amén. Tenemos que actuar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Porque el pastor habla de tantas cosas, pero ¿qué es lo que hago yo? ¿Qué es lo que podría hacer yo? Lo que tú puedes hacer está determinado por los dones que Dios ya te dio. Ya te ha dado. No puedes venir a preguntarme a mí, a decir, pastor, ¿qué puedo hacer yo? Porque yo cambiaría la pregunta, invertiría la pregunta y te preguntaría qué dones Dios te dio a vos. ¿Que no hay dones de sanidad acá? ¿No hay más dones de sanidad? ¿No hay más dones de consolación, de ciencia, de sabiduría? ¿No hay más dones de música? Se acabaron. Ya Dios no levanta más músicos. ¿Qué pasó? Ya no hay más predicadores, llegamos hasta un punto en el que ya no va a haber más predicadores, ya no hay más maestros, ya no hay más evangelistas porque hay 2 o 3 y ya se acabó. ¿Se acabaron los dones? Pregunto. ¿Se terminaron los dones? Pregunto. Y bueno, ¿qué pasó entonces? ¿Por qué no estamos viendo más dones? ¿Por qué no estamos viendo más dones de profecía? ¿Por qué no estamos viendo más dones de ciencia, de sabiduría? ¿Por qué no estamos viendo más dones de fe? Personas que se levantan para que Dios haga milagros en medio de la iglesia. ¿Cuál es el problema? ¿La iglesia? ¿Cuál es el problema? ¿La Biblia? ¿El Espíritu Santo? ¿Cuál sería el problema? ¿O soy yo el problema? Yo estoy imponiéndole a Dios impedimento para que Él obre en mi vida. Preguntémonos eso. No hay otra tarea más hermosa, más bella que servir a Dios. No todos estamos llamados a servir 24/7 en la iglesia. No porque a lo mejor dirán, no, pero el pastor está pretendiendo que todos seamos pastores, que seamos misioneros. No porque los dones, en la medida que se ejercen y se trabajan los dones, van a ser parte de tu trabajo diario. Vos estás haciendo tu trabajo y estás evangelizando. Estás haciendo tu trabajo y puedes estar orando. Hay un hermano que dice, yo pastor, mientras trabajo yo estoy orando, yo estoy reflexionando. Y me estoy acordando de versículos bíblicos y estoy tratando de asimilarlos. Por ahí nos llega una persona que nos dice, mira, tengo un problema grave, me pasó esto, lo otro. Le puedo mandar un mensaje de WhatsApp, un mensaje bíblico. Le puedo decir, mira, vení, no puedo ir hasta allá, pero vamos a orar por teléfono. Poné tu orejita en el teléfono que voy a orar por vos. No es tan complicado, no es tan difícil. Nosotros lo hacemos difícil pensando que si Dios me llamó, tiene que ser entonces para ser misionero en la China. No es así. No es así. Porque si tienes don de consolación va a ser para cuando vos veas una persona que está desesperada, una persona que está enferma, una persona que necesita ayuda, y vos vas a ir y vas a consolarlo. Y ahí vas a estar cumpliendo con tu don de consolación. Y si tienes don de sabiduría, no es que van a estar ahí una cola de personas pidiéndote consejo. Seguramente que te vas a encontrar con una persona por ahí, con otra persona de vez en cuando, que te va
a preguntarte, a decir, ¿qué podría hacer yo en esta situación? Tengo mi familia en un estado de conflicto permanente, ¿qué podría hacer? Y ahí va a brotar tu sabiduría para enseñarle, para indicarle a esa persona qué puede hacer. Los dones son algo maravilloso porque los dones no te quitan nada. No te quitan de tu tiempo, no te quitan de tus capacidades, no te quitan tu oportunidad para poder prosperar, para poder ganar dinero, para poder tener una vida mejor. Porque Dios no quiere que por causa de la obra de Dios te arruines. Nadie se arruina por causa de la obra de Dios. Sino mientras vos estás haciendo tu trabajo, estás cumpliendo con el Señor. O puedes con los ratos libres. Hay hermanos que en sus ratos libres dicen, pastor, vamos a ir a visitar. Perfecto, le digo yo, vaya a visitar. Y me dicen hasta quién van a ir a visitar. Y eso es buenísimo, porque no es que están todo el día, no es que están ahí 24 horas visitando por la calle, sino que lo hacen en sus ratos libres. Y eso es maravilloso porque están invirtiendo en el reino de los cielos. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12, dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Al contrario, sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. A veces decimos, bueno, pero yo soy demasiado joven para servir a Dios. Está también la persona que al revés dice, yo soy demasiado grande para servir a Dios. Pero no hay límite de edad para consagrarse a Dios, para ser una persona más consagrada, más entregada a Dios, más santa. No hay límite de edad para eso. Una persona muy jovencito puede ser muy consagrado a Dios y servir de una manera tremenda para la obra del Señor. Tú puedes ser utilizado por el Señor, aún a pesar de tus limitaciones, porque estaban viendo algunas limitaciones en Timoteo. Pero el apóstol Pablo le anima y le dice, no te hagas problema por eso. Vos conságrate, vos sé un ejemplo para otros. No le está diciendo, mira, pero tienes que hacer una carrera universitaria para recién empezar a servir a Dios. No, le dice ahora mismo, ya. Empezar a trabajar en tu propia persona. Ahora empezar a servir a Dios. Ahora empezar a capacitarte. Ahora empezar a orar más, a buscar más la presencia de Dios. Ahora empezar a leer más la Biblia. Porque ¿cómo le rehuimos a la oración y a la lectura de la Biblia, verdad? ¿Cómo le rehuimos? Y eso nos contralimita a nosotros para poder servir a Dios. Porque también están las personas que quieren servir a Dios pero no capacitarse. Y se quieren lanzar así nada más. Y bueno, yo me largo a predicar, yo me largo a salir a la calle. Y cuando se encuentran con un testigo de Jehová no saben qué contestarle. El testigo de Jehová lo sale convirtiendo para ser testigo de Jehová. Se encuentra con un mormón y de repente a la semana siguiente están vestidos en el templo mormón. Entonces, esa no es la gracia. La Biblia dice que se conviertan ellos a vos, no te conviertas vos a ellos. Entonces, para eso, obviamente, que necesito prepararme, necesito capacitarme, necesito invertir tiempo en lo que sea mi formación personal. Y eso te lleva a todo, hermano. Aquí hay hermanos, por ejemplo, que no sabían leer ni escribir, y leyendo la Biblia aprendieron. Leyendo la Biblia. Pero ¿cómo? Bueno, porque había un profundo interés por servir a Dios. Lo demás Dios lo fue preparando y capacitando para que esa persona llegue a ser útil para Dios. Entonces todos podemos servir a Dios de una o de otra manera. No debe haber sentido de fracaso dentro de la obra de Dios. A veces nos cuesta mucho, es cierto. A veces mandamos a una persona a predicar a un lugar donde está 1 año, está 2 años y está con un grupito pequeño de personas todavía y se empieza a impacientar. ¿Por qué no llego a los 50 miembros? ¿Qué pasa que no llego a 100 miembros? Y bueno, es un trabajo constante. Es un trabajo constante, es un trabajo de estar y de invertir tiempo y de capacitarse y de orar más y de ayunar más
Porque hay aspectos de la vida cristiana que nosotros no queremos hacer, pero queremos que Dios nos use. Este martes el hermano que va a predicar justamente sobre el ayuno. Porque, por ejemplo, ¿quiénes ayunamos para servir a Dios? ¿Quiénes nos preparamos para poder combatir las acechanzas del maligno? ¿Quiénes ayunamos para fortalecernos más espiritualmente? ¿Quiénes ayunamos para combatir esos impedimentos, esa enfermedad, esos problemas que nos rodean? La mayoría de nosotros no se quiere hacer ningún problema. Como digo yo, queremos que todo nos salga barato. Queremos que todo nos salga barato. No queremos hacer nada, pero queremos a Dios a disposición nuestra para las 24 horas del día. Nos cruzamos de brazos, pero queremos a toda la iglesia movilizada orando por nosotros. Y así las cosas a veces no funcionan. Y eso es lo que hace fracasar a algunas personas, porque no se preparan. Creen que tener 400 miembros es una cuestión de pestañear. No es así. Es trabajo de años y años y años. Y años de trabajar en la obra del Señor. Y de ir conquistando almas una por una. Entonces, hermanos, entendamos esto. Dios quiere que se levanten nuevos obreros. Amén. Porque hay necesidades. Pero esos obreros también se tienen que capacitar. También tienen que buscar más de Dios. También tienen que anhelar más. ¿Por qué? Porque no pueden tener autoridad espiritual sin prepararse. No puede haber autoridad espiritual en una persona que carece de conocimiento bíblico. No puede haber autoridad en una persona que no ora, que no se consagra a Dios. ¿Cómo va a ir a expulsar demonios si ni siquiera ha orado? ¿Cómo va a ir a orar con un enfermo si ni siquiera ora por sus propias meditaciones personales? ¿Cómo va a ser una tarea? Y eso yo creo que es lo que más nos limita a nosotros. Porque somos tan cómodos, queremos todo fácil, y a la hora de que queremos hacer algo, inclusive cuando hacemos algo queremos la gloria para nosotros. Voy a visitar a la hermana fulana de tal, y bueno, estuve orando por ella, y después a la semana me manda un mensaje que había sanado. Estaba súper resfriado, y a los 7 días se sanó. Miren lo que yo hice. Obvio que a los 7 días se tenía que sanar. La oración no sirvió de nada, pero querías la gloria para vos. Querías que la gente te viera como un gran sanador de enfermos. Y si hubiera una fila en tu casa, te levantas y hubiera una fila en tu casa de personas terriblemente enfermas, ¿te animarías a orar por ellos uno por uno? Ahí pegarías un grito y dirías, por favor, vengan a ayudarme porque tengo la casa llena de enfermos. No sé. Ese es el problema de muchos de nosotros. Queremos recibir la gloria para nosotros, pero queremos que Dios trabaje por nosotros. Y tampoco funciona así la cosa. Tampoco funciona así. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2 está en tu Biblia. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo repito. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén. Se trata de la reproducción de la enseñanza. No puedo enseñar algo que yo no haya recibido. ¿Verdad que sí? ¿Cómo me voy a poner a enseñar a otros si yo no aprendí de alguien? ¿Cómo voy a pretender ir a la universidad y decir, mire, director de la universidad o lo que sea, mire, yo quiero el título de ingeniero? Y bueno, pero ¿cómo es que me viene a pedir un título de ingeniero? No, yo quiero el título sin
estar 5 o 6 años, 6, no sé cuánto. Eso es imposible, le va a decir. Tiene que venir acá a inscribirse, anotarse y hacer año por año todas las materias. Y tiene que ser evaluado para que después, al final de todo, pueda recibir el título. Pero nosotros en la obra de Dios queremos recibir el título antes de capacitarnos. El apóstol Pablo trabajó duramente. Enseñó porque él también fue enseñado por otra persona. Y él enseñó a otros y dio testimonio y le dice ahí a los hermanos, le dice, en este caso a Timoteo, le dice, enséñale a otros sobre lo que viste, sobre lo que aprendiste a través de mí, sobre el testimonio, porque no es solamente una cuestión de teoría, sino también una cuestión de experiencia. Entonces, lo que has oído de mí ante muchos testigos, había una multitud de personas que acreditaban el testimonio y los hechos del apóstol Pablo. ¿Me estoy dando a entender esta idea? Entonces, para que una persona pueda ser aceptado, pueda ser, digamos, aprobado por la iglesia, tiene que tener testimonio. No puedo ir a trabajar para Dios así alegremente sin que me respalde el testimonio personal. ¿Por qué? Porque voy a ser avergonzado donde vaya si no tengo un testimonio que me respalde a mí. Y el problema es que nosotros todavía ni siquiera hemos formado un testimonio suficiente, a veces como para poder desarrollar una tarea, y a veces queremos la tarea más compleja. Y no es así, tenemos que empezar por la tarea más sencilla. Y el apóstol Pablo le insiste a Timoteo y le dice, yo te insisto a vos que enseñes lo que aprendiste, que formes personas, que trabajes en la formación de personas, para que sean idóneos para enseñar. No todos están llamados para enseñar, pero aquellos que han sido llamados para enseñar, que enseñen. Porque eso es lo que la iglesia necesita. La iglesia necesita de maestros. No todos van a ser pastores, pero puede haber muchos maestros para enseñar. Porque creo que también es una de las cosas que más necesitamos y carecemos por todos lados. Entonces, para poder administrar correctamente el trabajo de la iglesia, necesitamos en todas las áreas personas mucho más capacitadas. Y a medida que la iglesia crece y se hace más complejo, necesitamos personas más especializadas para las tareas más específicas también. Amén. O sea que va a haber un momento que alguien o hasta yo mismo diga, bueno, pero me parece que me limité hasta aquí nomás, voy a llegar, porque no me preparé más, porque no estudié más, porque no me capacité más, porque no estuve en todas las reuniones, porque no me importó, no oré más, no estudié la Biblia más, entonces llega un límite al que puedo llegar. Bueno, ahora otra persona va a tener que ocupar ese lugar, porque yo me limité hasta ahí, hasta aquí llegué yo. ¿Me entienden, hermanos, este concepto también? ¿Por qué no crece más la obra? ¿Por qué no crece más el anexo donde te han puesto a ministrar? ¿No será porque vos te limitaste hasta ahí? Y dijiste, yo le voy a dedicar a 4 personas y me voy a quedar y me voy a morir con esas 4 personas. O te estás capacitando y estás creciendo y estás buscando más de la presencia de Dios, estás aprendiendo más y estás siendo autodidacta y estás estudiando más la Biblia para que puedas enseñar y ministrar a 10, a 20, a 30, a 40, a 50. ¿No será que Dios no nos da más almas porque no vamos a poder con ellos? Pregunto. Porque si de sopetón me llegan 100 personas al anexo, auxilio. Porque son 100 problemas más. Son 100 líos más. Por eso es que a veces Dios no nos da más. Obviamente que se necesita ser idóneo. Esa palabra
idóneo tiene que resonar en nuestra cabeza. Amén. ¿Estoy siendo idóneo? ¿Me estoy capacitando para ser idóneo? ¿O me voy a conformar con nada? No te conformes con nada, hermano. No te conformes con nada porque no hay recompensa para la nada. ¿Entiendes? No hay premio para la nada. No hay pago para la nada. Si vos vas a una empresa y dices, yo quiero que me paguen, pero ustedes están en la nómina de empleados, no, yo quiero que me paguen. No, eso no funciona así. Te van a decir, bueno, usted trabaje un mes y ahí recién venga para que le paguemos. Es obvio, hermano, son cosas muy obvias, pero queremos pasarlas por alto cuando se trata de la iglesia, se trata de la obra de Dios. Queremos que Dios nos recompense, queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios nos prospere, queremos todo de Dios. Pero nosotros a veces no hacemos nada para Dios. No hacemos nada. A veces Dios tiene misericordia, pero la nada se recompensa con nada. Por eso es que tenemos que dar cuenta ante Dios y vamos a estar mucho tiempo ante el tribunal de Cristo. Mucho tiempo analizando la vida de cada uno de nosotros. El mismo Señor Jesús en persona va a analizar tu vida desde un principio hasta el final. Y cuando se haga un análisis exhaustivo de tu vida, tu rendimiento, tus frutos, lo que has hecho para el reino de Dios, entonces vas a tener una recompensa o nada. No podemos evadir el tribunal de Cristo. No podemos evadir el tribunal de Cristo. No podemos. Tenemos que estar ante la presencia de Dios. Será hoy, será mañana, algún día va a suceder. Necesitamos hombres que no se consideran líderes, sino servidores, porque la palabra líder ahora está muy utilizada y manoseada. Y todo el mundo cree que ser líder es una cuestión de estar 2 o 3 días ahí en un hotel metido y haciéndome lavar la cabeza y ya está. Cuando realmente ser un servidor de Dios, ser un instrumento de Dios es un proceso de años y años y de pruebas y de fracasos y de ponerme de pie nuevamente y de aprender y de pruebas y de luchas y de trabajos. Y las cosas queremos que sean tan fáciles para nosotros. Si quieres ser líder, sirve al Señor. Si quieres ser siervo, sirve al Señor. A veces también pasa en muchas de las iglesias que queremos que a través del misticismo obtener una posición dentro de la iglesia y ser mirados como referentes, ¿no? Y esas personas que son tipo místicas, así, personas que nosotros nos vemos como raros, ¿no? Porque quieren llevar el evangelio y la experiencia religiosa hacia una frontera media complicada, porque entre lo irracional y lo racional, entre lo que es milagroso y lo que es natural, y a veces nos pasamos de rojo y nos pasamos para el otro lado, ¿no? Entonces, Dios no necesita místicos, hermano. Dios no tiene místicos. Personas que vivan solamente con una experiencia sobrenatural. Hoy fui al cielo y volví. Mañana estoy pensando que voy a viajar al tercer cielo. Y de ahí voy a volver y les voy a contar lo que va a pasar. No, ¿para qué místicos? ¿Para qué? ¿Para hablar de qué? Cuando necesitamos soluciones concretas, personas reales, para situaciones reales. Amén. 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 Para situaciones reales, porque místico, ¿para qué? Para que me digan, ay pastor, vi 50.000 demonios y peleé con los demonios y ahí estuve toda la noche peleando con los demonios. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué me sirve a mí? ¿Para qué le sirve a la iglesia? Dios no necesita esa clase de místicos, son personas que se apartan y se quedan por allá, escondidos, ¿no? Y que no quieren saber nada con nadie, que no quieren hablar con nadie. ¿Cómo van a afectar a otros? ¿Cómo van a influir en otros? ¿Cómo van a servir a otros? Si no se involucran, esta es otra cuestión, involucrarse, porque involucrarse significa tener más problemas. ¿Claro? Tener más problemas porque vos decís, voy a servir a Dios,
voy a involucrarme en visitar a los enfermos, por ejemplo. Y te das cuenta que no había uno enfermo, había dos, había tres. Y al mes te encuentras que había 10 personas enfermas. ¿No? Y ahí te empiezas a temblar y dices, ¿cómo atiendo todo esto? Por eso es que necesitamos sabiduría y equilibrio para todas las cosas. Amén. Porque tienes que ejercer tu ministerio, tu función, tu don, tu llamado de una manera equilibrada que también no te haga perder la razón, no te haga perder realmente tu capacidad de discernir la manera de servir a Dios de una manera clara. Dios necesita que estés sano mentalmente, porque no puede usar a una persona que no sea sano mentalmente, que no sea sano emocionalmente, ¿no? Porque si yo voy a ir a orar por un enfermo que está con depresión y voy allá y yo voy a llorar más que el que está deprimido, entonces, no sé para qué vino este fulano, me dejó peor de lo que estaba. Entonces tienes que sanar y cuando sanes vas a ir y vas a orar por los enfermos, van a ser sanados. Amén. Pero hay que ocuparse de eso, ¿verdad? Hay que trabajar en la sanidad interior de cada uno de nosotros. No, pero la pastora es la única que me acuerda. No se trata de eso. Uno tiene que trabajar en su sanidad interior. Y a veces es preferible que renunciemos cuando ya es tiempo de renunciar. Hay personas que no quieren renunciar. Hay personas que se les acabó el tiempo de servicio y a veces están estorbando en lugar de estar siendo de beneficio para el Señor. A veces Dios te ha llamado desde ahí, te necesita en otra tarea, en otra cosa, y no quieres aceptar el nuevo desafío porque dices, no, Señor, yo estoy cómodo aquí. Yo estoy re bien aquí, por favor, que nadie me mueva de acá. Pero si tú eres capaz, estás capacitado, Dios te capacitó para una tarea. Entonces, cuando llegue el momento de que otra persona pueda hacer mejor la tarea que vos estás haciendo, vos andá a hacer lo que mejor sabes hacer. No sé si me doy a entender o no. Pero hay personas que están como el apóstol Pablo, él no se quedaba eternamente en una iglesia. Porque él no era pastor, él era apóstol. Entonces él fundaba una iglesia y estaba unos meses, a lo más podía estar un año, y después él se iba a otro lugar a establecer una nueva iglesia. Lo que pasa es que nosotros a veces decimos, ahora me voy a trincherar acá, me voy a quedar aquí, de aquí, no me van a mover ni con una pala de caña me van a mover. Pero Dios te llamó, a lo mejor te llamó para ser un plantador de iglesias. Y ya llega un momento que eres un estorbo porque de ahí en adelante ya no puedes, porque estás limitado por el don. ¿Me entiendes? Entonces tienes que ir a hacer lo que mejor sabes hacer. Ahí es lo que Dios te va a respaldar. Y obviamente a veces puede resultar incómodo, ¿verdad? Puede resultar incómodo aceptar un nuevo desafío y salir de la comodidad de lo que uno está. Un líder no puede ser mentiroso. Un servidor de Dios no puede ser mentiroso. No puede mentirse a sí mismo y mentir a los demás. Esto parece obvio, pero hay tanto charlatán en la iglesia evangélica. Tanto charlatán, tanto mentiroso, que llegan al punto de confundir o tratar de confundir aún hasta los escogidos. Vi un TikTok de un hermano que hablaba maravillosamente sobre... Hermano, te está mintiendo. El loco está haciendo un espectáculo, te está mintiendo. Y vos te tragaste toda la mentira. Porque no tenemos discernimiento, porque no hemos trabajado en el discernimiento. Dios no quiere personas mentirosas en su reino. Y Él va a tener que desechar y destruir a los mentirosos. A toda esa sartada de mentirosos a lo que mucha gente del neoevangelicalismo está siguiendo, pretendiendo que son personas correctas delante de Dios. El hombre de Dios, la mujer de Dios no puede ser chismosa, no puede estar en una tarea de servicio en la obra de Dios siendo chismoso, porque va
más va a trabajar para el enemigo que para Dios. Va a ser un infiltrado dentro de la obra de Dios. Va a ser alguien que va a terminar destruyendo lo poco que se ha podido lograr. Porque una de las cosas más devastadoras que puede haber dentro de la obra de Dios es una persona que sea chismosa. Aquí no hay nadie chismoso. Lo digo solamente por... No digo porque lo tenía escrito aquí. No puede haber un líder, un servidor de Dios que sea envidioso. Porque el envidioso no es que quiere lo que vos tienes. No quiere que vos tengas lo que tiene, lo que tiene la otra persona. Ni siquiera quiere tenerlo él. Porque no podría a veces. No podría administrar lo que otro tiene. Pero como ve que otro lo tiene, no quiere que lo tenga. Porque vos no lo puedes tener. ¿Sí? El envidioso es así. Vaya que hay gente envidiosa a veces dentro del pueblo cristiano. No aquí, obviamente. No acá. Pero dentro de la magna iglesia cristiana a lo largo del mundo. Personas que porque ven que alguien viene con unos zapatos nuevos, ¿dónde sacó? ¿Habrá vendido droga para comprarse zapatos? Siempre sospechando que ha hecho algo malo por una bendición que Dios le dio. Y está llegando a ser blasfemo porque Dios se le ha dado la gana de bendecir a alguien, de darle un regalito a alguien y él está mirando con malos ojos lo que Dios le ha dado a otra persona. Pero queremos en el pueblo de Dios personas que animen, personas que agradezcan. Me alegra, hermano, me alegra lo que vos conseguiste, me alegra el título que has logrado, porque ha sido un trabajo de estudiar y estudiar y estudiar. Me alegra lo que has conseguido, me alegra la bendición que Dios te ha dado. De eso, a veces hay personas que no quieren realmente. El líder, el servidor, una persona que ha sido llamada para servir a Dios en la iglesia no puede amar las ganancias deshonestas. Y ese fue el problema de Judas. Amar la ganancia deshonesta, querer hacerse rico a costa de dañar a otras personas, no se puede tampoco. Y vaya que hay tantas personas dentro del mundo cristiano que son verdaderos estafadores de la iglesia, estafadores del pueblo de Dios. Esas personas van a ser juzgadas y condenadas al infierno. El cristiano, el líder, el servidor de Dios, la persona que quiere servir a Dios, no puede ser una persona que se apresure a juzgar a otro, a sospechar mal de todas las personas. Una persona que siempre esté pensando mal en vez de estar abierto a conocer verdaderamente las situaciones. Hay tantas personas que se creen cualquier mentira, cualquier chisme. Y en vez de analizar, de juzgar apropiadamente para no darle continuidad a ciertas cosas que dañan tanto a la iglesia. El cristiano, el hombre de Dios, la mujer de Dios que quiere servir a Dios, tiene que ser una persona que deje la ira de lado. Podemos tener muchos dones, tener dones maravillosos, pero si somos una persona lleno de ira, una persona que no tiene control de sus emociones, no tiene control de sus estados de ánimo, que no tiene control sobre cómo relacionarse con los demás hermanos, es una persona que no sirve realmente, que le hace daño a la obra de Dios, porque se deja llevar en la mayoría de las veces por la ira y no con la paz del Señor para poder tratar las cosas. Una persona así dañaría enormemente la obra de Dios, pero los hay, también los hay. Dios no puede trabajar con personas que no crean en Él, personas sin fe. Dios no puede ayudar y sostener a una persona que no se permite sostenerse de la mano de Dios. No puede una persona estar completamente descalificada, una persona que permite las influencias del diablo sobre su vida. Una persona que le guste el tarot, que le gusten las cartas, que le guste consultar a los muertos y al mismo tiempo quiera servir a Dios. No
No se puede mezclar toda esa superchería, toda esa sartalada de cosas que andan alrededor nuestro y al mismo tiempo querer servir a Dios. No le podés leer el horóscopo a la hermana en vez de leerle la Biblia. Sería el colmo de los colmos, ¿no? A ver qué te dice el horóscopo hoy. En vez de leer la palabra de Dios. Eso no es compatible, hermanos. No es compatible. No es compatible una persona que está dado al juego, a los vicios, a la pornografía, a la droga. Dios no puede usar bien a una persona así. Tiene que abandonarlo, tiene que corregirlo, tiene que decir: yo tuve problemas con el cigarrillo, tuve problemas con el vino, hasta aquí llegué. Porque para servir a Dios, Dios me necesita íntegro. Estoy descalificado si yo continúo sirviendo a Dios en esta condición. Entonces, Dios necesita hombres y mujeres idóneos. Pero puedes hacerte idóneo con trabajo, con disciplina. Puedes hacerte idóneo para servir a Dios, aunque tú consideres que no estás capacitado. Porque te pones al servicio de quien te capacita. Porque el que capacita es Dios. Es Dios. Dios, en la mayoría de los casos, llama a personas que no se sienten capacitados para hacer la tarea. Pero que Dios ve en ellos las capacidades, o ve el germen, o ve la semilla en ellos, o ve el corazón, o ve la predisposición, o ve la voluntad, o ve la fe, o ve el amor que ellos ponen en la obra de Dios, para que sea el elemento con el que Dios trabaje, para formar a ese hombre y a esa mujer, para que pueda servir en la obra de Dios. Amén. Así que muchos de nosotros probablemente no nos sintamos calificados, pero Dios puede ser que inclusive hasta que estemos descalificados por el pastor, por los diáconos, por los hermanos, pero si Dios ve que Él puede utilizarte, Él es el que te va a dar. Así que ni siquiera estás limitado por mí. Ni siquiera estás limitado por mí. No puedes decir: no, el pastor no me dejó. No, porque no funciona así. Yo te insto, hermana, a servir a Dios, a dar fruto para Dios. Te insto hoy a decir: Señor, yo te quiero servir. Yo creo que la mejor manera de invertir mi vida es sirviéndote, Señor. Haciendo algo por vos, dando algo de mi tiempo. Porque no es que voy a dar las 24 horas, probablemente sea 1 hora, ¿no? Porque esto que hacemos aquí no es necesariamente lo que Dios está esperando, solamente estamos reuniéndonos aquí, estamos capacitándonos aquí, estamos adorando aquí, estamos cumpliendo con una parte de lo que Dios quiere, y es congregarnos y no dejar de congregarse. Dice: no se dejen de congregar, dice el Señor. Pero afuera hay multitud de personas que necesitan escucharte, que necesitan saber de vos. Puedes utilizar este aparatito para reproducir 1000 veces el mensaje de Cristo. Como dije, va a sobrevivirte a vos. La tarea que vos hagas te va a sobrevivir a vos, porque vos vas a morir, pero lo que vos reproduciste aquí y me enviaste va a ser reproducido millones y millones de veces para millones y millones de personas. Por muchísimas décadas. Porque es así. Entonces, aprovecha los instrumentos que Dios te ha dado. Ahora más que nunca, la iglesia debería estar activa, la iglesia debería ser de una tremenda influencia. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Yo quiero pedirte a vos que tomes una decisión en esta noche. A vos que hasta ahora sientes que no estás haciendo una tarea